Bueno, y seguramente muchos de ustedes habrán escuchado hablar de el Triángulo del Litio, que es una zona muy rica en minerales y particularmente en litio de Sudamérica y en particular la zona que respecta a Argentina está en el 60% de las reservas conocidas del mundo. Entonces, queríamos hablar un poco de este tema y relacionarlo con la geopolítica, con la guerra comercial que está teniendo China y Estados Unidos y la política exterior que quiere llevar a cabo la Argentina y el gobierno de Milei. Así que para eso estamos en comunicación con Bruno Sgarzini, periodista especializado en relaciones internacionales. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Un saludo a vos y a todos los que nos están viendo. Y sí, como lo que vos decías, en un momento donde hay una gran disputa de minerales estratégicos, que estamos viendo cómo los países se están devorando entre ellos mismos para quedarse con minerales como el litio, como el cobalto, como el cobre, como la plata, todos minerales que son muy importantes para no solamente los autos eléctricos, sino también los celulares, el armamento sofisticado, o sea, todo lo que Ujú. tiene que ver con drones, GPS de drones, todo lo que tiene que ver con los aviones de nuevas generaciones y por último, para esos grandes megaprocesadores que son utilizados en este momento en la inteligencia artificial. Así que cada vez vamos a escuchar más el interés o la disputa que hay entre los países por minerales estratégicos como los que vos nombrabas. Claro, claro. Claro, sí, sin dudas el litio es fundamental para la vida moderna. De hecho, todas las personas que se están viendo ahora, aunque no lo vean directamente, están tratando con litio, ¿no? Por baterías de celulares, de computadoras. Pero yo te quería preguntar desde el punto de vista de la geopolítica, si es una bendición o una maldición para Sudamérica, en este caso el Triángulo del Litio que comparten Bolivia, Chile y Argentina, porque claro, vos planteás que hay un escenario de guerra abierta, ¿no? Por las distintas potencias económicas que buscan hacerse de este recurso tan importante y que, hay que decirlo, las mayores reservas del mundo están acá en Sudamérica, ¿no? Bueno, en el Triángulo de Litio hay empresas occidentales, estadounidenses, británicas, europeas, pero sobre todo muchas empresas chinas. O sea, hay una gran presencia de compañías chinas en todo lo que es la cadena de litio. El gran tema que hay ahora con las producciones de minerales que empiezan a ser problemáticas para Estados Unidos, para su cadena de suministro, de su industria de semiconductores y su industria de autos eléctricos, es que China a lo largo de los últimos años ha elaborado una estrategia de controlar tanto la salida de las materias primas, es decir, los lugares donde hay yacimientos grandes a través de proyectos de inversión, por eso tiene Ujú. grandes proyectos de inversión en lugares como el Triángulo del Litio del que hablabas vos, el lugar donde hay más litio del mundo, otros lugares como una gran yacimiento minero de litio que hay en Australia, donde China, una empresa china es una de las principales compañías que participan de la empresa que ahí extrae litio, y después la otra cadena que son las plantas de procesamiento. Tanto en el litio como en el resto de minerales raros, cuando uno empieza a ver y hilar un poco más fino, el grueso de la producción está ubicada en procesadoras que son de China. Entonces ahí empieza a haber un problema porque China empieza a tener un poderío muy fuerte y una manera de también imponer términos y condiciones en negociaciones que van más allá de los minerales, como son las de ahora, las guerras arancelarias, porque le da una capacidad, por ejemplo, de restringir la exportación de minerales más allá del litio que son críticos. Y acá metemos a los minerales raros, que históricamente China ha sido una productora importante de minerales raros, y después otros minerales que son muy importantes, como el cobalto, el estaño y otros más. Ahí es donde entra la voracidad de empresas estadounidenses y empresas europeas, pero principalmente estadounidenses, apoyadas en esta estrategia que tiene Donald Trump de buscar asociar todos los acuerdos comerciales que hay ahora y todos los acuerdos bilaterales, todas las relaciones bilaterales que hay con los países a un mayor acceso a los minerales y a los recursos naturales estratégicos que tienen estos países.
por Claro, ejemplo. vos planteás que como está distribuida la industria, en este momento es imposible para Estados Unidos hacer ese proyecto de Trump de vivir con lo nuestro, por así decirlo, ¿no? O sea, sí, Exactamente. sí o sí depende de comerciar en algunos materiales o en algunas materias primas con China porque es el país que lleva adelante este proceso, ¿no? Claro, que tiene más poder de las cadenas de las materias primas y después de la producción. Ujú, Y esto es algo que le está pasando a Estados Unidos en todas las cadenas de producciones industriales. Cuando escuchamos la queja de la gran mayoría de los discursos de Trump es nosotros queremos que vuelva nuestra industria, nosotros queremos que claro, tener una industria autosuficiente en términos militares, en términos farmacéuticos, en términos alimentarios, tenemos que ser independientes en estas cadenas de valor que son importantes, en semiconductores, nosotros no debemos transferir la tecnología de semiconductores para que se desarrollen la inteligencia artificial de otros países, principalmente de China, y ahí es donde vemos una estrategia que está siendo bastante coherente, entre comillas, para asociar todos los acuerdos bilaterales o todas las relaciones bilaterales con los países a, bueno, abrime tus recursos naturales para que mis empresas se metan con mejores condiciones. Entonces, por ejemplo, claro, va a Ucrania y dice, bueno, yo no voy a enviar militares, pero voy a poner todas mis empresas a explotar los yacimientos minerales de Ucrania que están cerca de la línea de contacto de la guerra entre Ucrania y Rusia, del lado ucraniano, para que esas empresas sean la garantía de que si son alguna de ellas atacadas, nosotros vamos a intervenir. Entonces los rusos no la van a atacar. Entonces, por eso ujú, se sanciona un tratado de minerales como el que se sancionó ahora, que no hemos leído más allá de las reseñas, que establece que todos los proyectos nuevos de minerales son con condiciones y facilidades para que las empresas estadounidenses intervengan, inviertan. De hecho, hay una que se llama TechMed, que es de un magnate que puso plata en la campaña de Donald Trump, que puso plata en la toma de posesión, que se llama Ronald Lauder. Algunos, si hay un público femenino, quizás conozcan por la marca de cosméticos Esther Lauder, porque este señor es el dueño de esa cadena de cosméticos, que tiene una empresa que se llama TechMed, que fue financiada por la Corporación Estadounidense de Inversiones, por el Fondo Catarí de Inversiones, que está cerrando un acuerdo para quedarse con un proyecto de litio en Ucrania y que sería favorecido con este tratado. Por el otro o sea, lado, el Congo, que es otro país claro, donde hay litio, claro. donde hay cobalto, que es uno de los lugares donde hay más minerales de todo el mundo, ahí también hay la firma de un tratado de minerales diciéndole a este país, yo, Estados Unidos, me comprometo a ir a hablar con el presidente de Ruanda y con el presidente de los otros países limítrofes del Congo para convencerlo de que no apoye más a los rebeldes que han ocupado algunas ciudades del Congo y amenazan con quedarse con yacimientos estratégicos de algunos minerales como el estaño. Entonces, Estados Unidos como que utiliza la moneda de cambio para conseguir facilidades para sus empresas. Ya hay algunas empresas que se van repitiendo, que actúan en este teatro de operaciones. Por ejemplo, hay Mm, una que se llama Cobalt Metal, que los financistas son, por ejemplo, Mark Zuckerberg a través del fondo de inversión, Jeff Bezos de Amazon a través de otro fondo de inversión, Mark Aronson, que es de un fondo de inversión que puso plata en la campaña de Trump, que es un emprendedor, entre comillas, de Silicon Valley, también financia esta empresa y esa empresa se quiere quedar con un yacimiento de litio y otras empresas se quieren quedar con rapiñar otros yacimientos que hay en el Congo y quedárselo a esto, a precio de gallina flaca. Y cuando claro, empezamos a ver, hay una misma dinámica donde se establece a través de una negociación bilateral una legislación de apertura de inversiones, entre comillas, que nosotros ya sabemos que en Argentina hay un código minero sancionado la época de Menem, que es que de alguna manera se lo armó porque Perú y Chile tenían un código minero muy abierto, de muchas facilidades para competir con estos países, pero que en definitiva era una puerta abierta para que todos los países nos saquen, porque como sabemos, las provincias se quedan con muy poco, hay poca materia, poca política de fiscalización ambiental,
evaden Claro, el... entiendo además que las declaraciones juradas las hacen las empresas, ¿no? Claro, no, está el caso de Barry Gold que evadió una cantidad de impuestos porque a boca de mina, como vos decís, declaran lo que ellos dicen, declaran 5 y se están claro. llevando 15. Entonces, ya nosotros que tenemos ese antecedente y con este tipo de situaciones, aparecen en el mismo tono leyes como el RIGI, ¿no? Que van acompasándose con este intento eh, de entrar dentro de la dinámica de Estados Unidos de atracción de empresas, ¿no? De atracción de Justo capital. te quería preguntar sobre eso porque recién venías narrando cómo es la estrategia en Ucrania, cómo es la estrategia en el Congo, países en los que hay conflictos armados, y bueno, yo pensaba en la figura de un caballo de Troya, ¿no? Como estrategia estadounidense, pero claro, es un caballo de Troya al descubierto, porque, o sea, los países saben lo que están dando a cambio, lo que pasa es que están en situaciones críticas, ¿no? O sea, en el caso de Ucrania, bueno, acepta, digamos, como moneda de cambio bueno, la entrega de recursos naturales a cambio de, bueno, una protección o, no sé, o usarlo a las empresas estadounidenses, como decía vos, como escudo. Pero, ¿qué tenemos que pensar para Argentina, para Bolivia, para Chile, donde no tenemos esos conflictos armados y donde por así decirlo, la penetración diplomática, la penetración comercial china es mucho más profundo, tengo entendido, por lo menos que en Ucrania, no sé el caso del Congo, y donde ahí, bueno, claro, Estados Unidos, digamos, ¿qué tiene para ofrecerle a la región a cambio, ¿no? O para amenazarlo? Bueno, en Argentina el gran tema que tenemos nosotros es la falta de dólares. O sea, Mm, ahí es, y nosotros estamos atados a un organismo como es el Fondo Monetario Internacional, que depende de que Estados Unidos, en el director, en el board, como dicen los expertos económicos, a que agarre y diga, denle a Argentina todo lo que quieren. Lo vimos actualmente, ¿no? El plan del gobierno económico, el plan económico de Milei se estaba yendo al traste y apareció papá Trump a decirle suéltenle toda la plata que puedan y mágicamente sin que Milei cumpliese con ninguna de los acuerdos, ninguna de las metas que se había establecido, agarró la plata y estableció un régimen sobrevaluado, violando cualquier término y condición de acumulación de reserva que se había establecido en ese acuerdo ficticio firmado con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, esto es lo que nos, un poco conectándolo con lo que vos decías, Pablo, lo que vemos es un gobierno que quizás no está en guerra, pero tiene una dependencia en su plan económico y en su legitimidad de que siempre venga a Estados Unidos y le diga al resto de los capitales, inviertan acá, que nosotros le vamos a seguir soltando plata a través del Fondo Monetario Internacional y se genere un clima para que las empresas estadounidenses participen de la fiesta económica que hay en Argentina y también se ate todos esos créditos o todas esas facilidades que se le da al Fondo Monetario a través del Fondo Monetario Internacional a los deseos de la administración Trump. Hoy por hoy no hay una gestión directa pidiéndole a Argentina, nosotros queremos tu litio, no ha habido grandes declaraciones de ese estilo. Ha habido una visita del secretario del Tesoro que dijo, nosotros nos interesa mucho Argentina, sí nos interesa un poco lo que puedan aportar en minerales, pero no se ha atado todavía a esa negociación. Pero yo creo que el gobierno argentino, y sobre todo gente como Javier Milei, no es tonta, sabe que su futuro depende de alguna manera de lo que le vaya dando a cambio a Donald Trump, porque es básicamente la presidencia de Estados Unidos transaccional en este momento. Es, claro. te doy esto, es de rosca, es una rosca, como se podría decir, una rosca porteña de bar de microcentro. Vos me das y yo te doy. O sea, no hay mucho más teoría más allá de eso. Y en el caso de, no sé si, en el caso de Bolivia o Chile, no sé en qué situación están, o si se puede hablar de, bueno, calculo desde el lado de Argentina, no, pero si hay algún interés de los gobiernos de estos países de coordinar una política, ¿no? de aprovechamiento de este recurso, porque claro, me imagino que también debe estar
la presión de las empresas multinacionales que, bueno, un poco con la amenaza, o mejor dicho, con el dulce de ofrecer, bueno, vamos a crear fuentes de trabajo acá, esperan mejores condiciones de cada lado de la frontera y, bueno, y presionan de distintas maneras. No sé si hay un interés o hubo algunas acciones de coordinación por parte de estos gobiernos o lejos Hasta estamos de ahora no eso. hemos visto ninguna acción de coordinación. Por ahí tiene una política estatal Chile, que sabemos que Pensaba, perdón, tiene. viste, en algo como si fuera la OPEP del litio, ¿no? Como algo así. Claro, en algún momento se habló de armar una OPEP, pero nunca se pusieron de acuerdo. La verdad que en términos de los países que tienen muchos minerales, como sabrás, en general, más allá de los de América Latina, son países inestables, son muchas veces países Mm, de África. eh, y después el otro gran país que tiene muchos minerales es Australia, ¿no? Que juega otro partido. No se ha armado una OPEP del litio y no se ha armado una política regional respecto a los minerales ni las materias primas. La verdad que estamos en una situación donde la integración, la coordinación política entre los mismos presidentes de los mismos países, porque podríamos entender que en un momento estaba Boric, estaba Arce y estaba Alberto Fernández, es inexistente. O mm, sea, no existió en esa, cuando estaban los tres, menos existe ahora. Chile sí tiene una política estatista de una empresa estatal fuerte mineral y después tenemos una Bolivia que ha jugado, apostado fuerte a hacer asociaciones con empresas chinas, a intentar cambiar yacimientos de litio por instalaciones de fábricas de autos eléctricos, pero que tampoco vemos que tengan una cantidad enorme de resultados, ¿no? Y una de las grandes cuestiones también entra ahí ahora con los avances tecnológicos, que el peligro también de que hay de que el litio como insumo para las baterías de autos eléctricos pase en segundo plano porque hay algunas empresas chinas que incluso lo están sustituyendo con otros minerales. Es mm, decir, hay un gran avance tecnológico y las empresas automovilísticas eléctricas chinas empiezan a ver que el litio es un cuello de botella. O sea que el suministro de litio se va a volver problemático, que por eso hay que buscar la manera de diversificar. Entonces también existe la posibilidad de que después de la fiebre venga otro momento donde el litio quizás no sea tan importante como lo fue en este tiempo. A mí me parece que el gran tema que tenemos en los tres países es esto, que no hay una coordinación, no hay un posicionamiento en bloque. Al no posicionarte en bloque, por ende, vos tenés menos condiciones de las cuales favorecerte, ¿no? O sea, es como todo. Si vos tenés un trabajo y no estás sindicalizado y vas a reclamar vos solo tu sueldo, no es lo mismo que ir a reclamar con 100 compañeros que estén sindicalizados y que te puedas plantar y hacer un reclamo y protesta, retención de servicio, escalar y conseguir mejores condiciones. Lo mismo pasa con los países. bueno, Lo mismo pasa con los países y lamentablemente en los últimos años nosotros eso que en la primera década del 2000 se había conseguido y que se había naturalizado como una política, lentamente fue desapareciendo de 2013 a 2014 y ahora tenemos una política de una América Latina totalmente balcanizada, donde nosotros realmente vemos presidentes o líderes que son líderes pareciera nativistas, ¿no? Nacionales, provincianos, o sea, como que incluso en este momento, si hablamos de Javier Milei, es un líder, no es un líder argentino, es un líder porteño. Habla de los asuntos, de los problemas de los porteños, de los problemas que se entiende que la clase media tiene en Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, no conoce el resto del país. Y cuando empezamos a hurgar un poco más, después el resto de los líderes, salvo Lula da Silva, salvo por ahí alguno que otro más, mismo Novoa, son líderes que no tienen una vocación de construir en colectivo. Y México, que es el otro país que tiene un proceso expansivo en este momento, progresista, que podría quizás ejercer ese liderazgo, nos queda muy lejos a una región sudamericana donde realmente, si no hay una actuación en bloque, es muy difícil conseguir mejores condiciones en una situación como la que estamos ahora, donde realmente, si te pones a pensar, es una gran oportunidad para nosotros como región
pero nos llega en el peor de los momentos, ¿no? Porque Claro, encima de todo, los líderes progresistas, cada uno tienen una crisis interna o están de salida en este momento. Caso Petro, caso Boric, ¿no? claro, claro. Es un recurso que, por lo que planteas, tiene una ventana corta de tiempo para ser explotado porque puede ser reemplazado en el mediano plazo y que además requiere de, bueno, una infraestructura y una coordinación que hoy por hoy los estados no pueden garantizar de manera soberana, ¿no? Entonces, son, digamos, presas de, digamos, distintas potencias o representantes de empresas de distintas potencias. Así que bueno, entonces, con la duda que había iniciado la charla de si era una bendición o una maldición, bueno, por cómo está configurado el tablero, parece que es una, una maldición y no tiene mucho por ganar, ¿no? Los países de la región con el litio. Me gustaría preguntarte también en qué anda la Unión Europea, ¿no? Porque acá se habla mucho en Argentina de Rusia, de China, de Estados Unidos, ¿sí? Pero medio como que la Unión Europea en el último tiempo, por lo menos en las noticias que seguimos acá, quedó de lado, ¿sí? O sea, sí, sí se mencionaba con el conflicto de Ucrania, bueno, el apoyo político, económico a la Unión Europea, pero yo te lo pregunto más que nada como liderazgo, ¿no? Como proyecto de universal, ¿no? De decir, o proyecto de liderazgo, parecería como que la Unión Europea por lo menos acá en lo que es para la política de América Latina, está bastante ausente. No sé cómo lo ves vos. Y la Unión Europea, yo en este momento estoy hablándote de Francia, mira. Ujú. Está cada uno de los países en su crisis, pero hay como una voluntad de asumir por parte de los líderes europeos, los principales países, caso Francia, caso Alemania, caso Gran Bretaña, que no pertenece a la Unión Europea después del Brexit, de asumir algún tipo de asumir el rol que estaba cumpliendo Estados Unidos en este momento en Europa. Es decir, Mm. convertirse en los gendarmes estadounidenses en Europa. ¿Por qué digo esto? Porque hoy por hoy el grueso de la energía política de estos presidentes, Starmer es un presidente, un primer ministro reciente, bastante nuevo, Merz, que está en Alemania, acaba de ser elegido, pero Macron ya lleva varios años. En vez de enfocarse en resolver los problemas de los europeos, hay un enfoque en el plan de rearme en función de la amenaza de que Rusia está cerca de ganar el conflicto en Ucrania y por ende nosotros tenemos que buscar la manera de detener a Rusia porque Estados Unidos está diciendo que nosotros nos hagamos cargo de nuestra defensa y subamos el PBI en defensa que gastamos. Mm. Hasta hoy gastaban menos del 3% del PBI, Estados Unidos le pidió que gasten hasta el 3%, ahora están hablando de subir al 6% del PBI y eso conllevaría a recortes sociales. Es decir, estamos en la puerta de una situación europea bastante complicada en un momento donde hay alta inflación, donde hay una noción de que se están perdiendo derechos, donde hay una deslegitimación muy fuerte de los políticos, donde la extrema derecha está capitalizando en algunos países el La descontento y xenofobia, donde ¿no? hay Claro. actuación de ese ente superior no elegido por nadie, como es el Consejo Europeo, que es donde están las cabezas de, los, de la administración europea, que constantemente están haciendo campañas en contra de los candidatos de extrema derecha que están en algunos países para sacarlos del gobierno, para sacarlos de las carreras y para intentar limitar que cualquier presidente que esté cerca de una línea de negociación con Rusia sea apartado. De hecho, hoy por hoy, en esta misma clave dictatorial, entre comillas, se está hablando de sacarle a Hungría su poder de veto para las decisiones que toma el Consejo Europeo, que tienen que ser las decisiones que toman los consejos de decisiones de la Unión Europea, que tienen que ser por consenso. Hungría es uno de los grandes opositores a un nuevo esquema de sanciones, entonces los popes europeos están buscando la manera de sacarle ese poder de veto a Hungría y poder decidir con las manos atadas ir a un ciclo de conflicto más grande. Entonces, no hay una vocación fuerte de liderazgo mundial. Hay Está una, cerrado en los problemas internos, digamos.
está cerrado en los problemas internos, pero también está con una gran capacidad, una gran mentalidad colonizada de pensar la situación de autonomía estratégica de Europa. Porque, a ver, uno puede entender que si vos sos líder occidental y promovés la democracia, entre comillas, como valor, te puede caer muy mal que tu vecino invada un país como Ucrania y vos podés echarle la culpa a Rusia de que invada Ucrania, pero no podés obviar de que tu principal aliado histórico no solamente promovió la guerra con Ucrania, armó al gobierno de Ucrania y el gobierno de Ucrania se radicalizó y vos no pudiste llevarle al gobierno de Ucrania a una negociación con Rusia y después Rusia, de que Estados Unidos dijo Ucrania no va a ser neutral y nosotros capaz que la aceptamos en la OTAN, Rusia dijo, después de un discurso donde Zelensky dijo que iba a abandonar el Tratado de Budapest y que Ucrania podía tener armas nucleares, y dijo, bueno, si yo no intervengo ahora, este problema va a ser más gordo más adelante. Entonces, se obvia todo ese contexto por parte de los líderes europeos, se obvia también que Estados Unidos tuvo un papel en la explosión del gasoducto Nord Stream, aunque sea en cubrimiento, y se opta por continuar sin Trump con esta política de nosotros, nuestros fines, que Rusia no se meta a algunos países del Báltico y nosotros tenemos que tener la influencia de Rusia y por el otro lado, en ese mismo esquema de no lugar está la negociación arancelaria con Trump y una negociación comercial con China. Entonces, Europa está tironeada sin ningún tipo de norte estratégico. O sea, Claro, es claro. como va, en Venezuela hay un dicho, como va viniendo, vamos haciendo. Y pareciera que esa es la tónica y el norte de los líderes europeos en un momento de crisis muy fuerte adentro de los países europeos por todo esto que te estoy diciendo. Es decir, van a hacer una política de rearme para empobrecer a la población con la justificación de que se le va a meter Rusia, que no tiene un ejército tan grande para ocupar algunos países, y siguen negando cualquier tipo de negociación en Ucrania, culpando a Rusia de que las negociaciones en Ucrania están fallando porque Rusia no quiere entrar en razón. Rusia está ganando la guerra, Rusia le ganó una guerra a la OTAN, y ellos no quieren reconocer eso y a la vez no tienen la suficiente fuerza ni están coordinados con Estados Unidos para enviar militares y para sostener un pulso con Rusia, que es una potencia nuclear. Entonces, Claro, claro. como que me parece que es ni chicha ni limonada. El gran problema que hay en Europa en este momento es que no saben cómo aprovechar el contexto actual, que le podría dar a la Unión Europea capacidad, por ejemplo, en este momento que Donald Trump está rompiendo los acuerdos comerciales con todos los países y está también destruyendo el prestigio de Estados Unidos como lugar donde se refugien todos los capitales respecto al dólar, respecto a los bonos del tesoro. No están aprovechando ese momento para convertir a la zona euro en un lugar donde se refugien todos esos activos, porque todo el mundo, todos los capitales ven que es un lugar inestable, Europa, que es un polvorín. No están aprovechando hacer un acuerdo con Rusia o cerrar el conflicto con Ucrania para tener una relación más natural con Rusia y dedicarse a lo que realmente interesaría en Europa, que es un proceso de industrialización relacionado con la inteligencia artificial, con la industria de semiconductores, con la industria tecnológica del futuro, con un proyecto de intentar ver qué hacen con los migrantes. Entonces, no hay como, ¿para dónde va? ¿En 10 años para dónde va la Claro, Unión está sin Europea? encontrar ¿A su lugar en este dónde, nuevo mapa, a ¿no? dónde va? A una Multipolar. guerra. Es como que quieren ir a una guerra con tres chasquibún y un petardo, ¿entendés? O sea, es Claro, como, no podés ganar una guerra, no podés imponer un acuerdo comercial y tampoco estás aprovechando que tenés un sistema financiero robusto para aprovecharte del mal momento de Estados Unidos. O sea, y esa disfuncionalidad estamos hablando en la macro, ¿no? En la superestructura, como sí. dirían los militantes universitarios, ¿no? Pero después en la micro, en todos los países, cada país de la Unión Europea es un mundo aparte y tenemos países, por ejemplo, Alemania, la extrema derecha
está a un paso de que la próxima elección pueda llegar a ganar. Francia, acá en 2 años hay elecciones Claro, y y aparte entiendo 50% de que posibilidad de que gane para, la derecha. claro, entiendo que para las políticas de cada país de la Unión Europea, la Unión empieza a pensarse como un problema, ¿no? Porque no ve soluciones, no ve ventajas, sino todo lo contrario. Entonces, también eso, digamos, boicotea el espíritu de un proyecto europeo, un proyecto más amplio. Eh, pero bueno, la verdad que Bruno, muy interesante, pasamos del triángulo del litio a China, Estados Unidos, Ucrania, el Congo y terminamos en la Unión Europea. La verdad que da para charlar mucho sobre estos temas, pero bueno, no te queremos robar más tiempo, pues primero agradecerte la gentileza y segundo la diferencia horaria, así que muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y seguramente estaremos en contacto para otro momento, si estoy disponible. Gracias a vos, Pablo, y saludo a todos los que nos están viendo. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chau, chau. Bueno, muchas gracias, Bruno.